los secretos para conseguir que tus uñas luzcan impecables es aprender y dominar una adecuada limpieza de la piel en zona de cutícula, corazón. Y la técnica que más ha ganado popularidad para esto en los últimos años es la llamada manicura rusa o manicura combinada. Pero ¿cómo realizarla sin poner en riesgo nuestra salud? Pues belleza, todo esto te lo cuento en este video. Bienvenida a la clase número 3 de mi curso de aplicación de uñas acrílicas. Y bien, mis amores, vamos a comenzar. Yo aquí en mis uñitas llevaba puesto un esmalte fortalecedor, así que voy a comenzar retirando esa pequeña capa de esmalte. Para esto estoy utilizando quita esmalte normal, común y corriente, belleza, en un algodoncito. Vamos a remover muy bien cualquier esmaltado o cualquier cosita que lleve nuestro cliente. Después de eso, vamos a aplicar un spray antiséptico o sanitizante como este que yo estoy utilizando en este momento. Vamos a rociar muy bien, por supuesto con nuestras manos ya bien limpiecitas. Vamos a rociar de esta manera y vamos a comenzar a abrir lo que se llama el bolsillo, que esto consiste en empujar la zona de la piel de la cutícula. Esta es la herramienta que yo más utilizo para esto, es mi herramienta favorita, es un empujador de cutícula de la marca Stalex Pro, que me encanta. Como pueden ver, es el Expert 92 y pues mira, de este lado en donde está la cuchilla tenemos esta forma que me encanta porque es espectacular para este procedimiento. Lo único que tenemos que hacer es empujar con suavidad, de esta forma, suavemente. Es muy fácil con esta herramienta, de verdad, para ir empujando esa zona de cutícula para despegar la piel, y de esa manera vamos a poder comenzar a trabajar. Este procedimiento hay que hacerlo de forma muy suave, sin lastimar y sin llevar muy a profundidad. Es así, suavecito por encimita, nada más. Ya que tenemos esto listo, mira, tiene que verse la piel completamente despegada de esta zona. Esto es importante para que al momento de pasar nuestra broca con la máquina no vayamos a tener ningún percance ni vayamos a lastimar. Entonces tiene que verse de esa manera. Esto lo voy a repetir en cada una de mis uñas de esta manera. También puedes utilizar un palito de naranjo para esto o un empujador de cutícula tradicional, pero este empujador es el que a mí más me gusta y el que más me resulta para esto. Bien, después de esto aplico un poquito de talco para bebé sobre mis uñas. El talco te va a ayudar a exponer de manera más sencilla la piel muerta que vamos a retirar. También te ayuda a mantener la piel seca, como que va absorbiendo la grasita. De esa manera también va a ser más fácil todo el procedimiento y también te ayuda a ser más confortable todo el procedimiento y a prevenir posible irritación por el uso de la broca que vamos a utilizar. Esta es la máquina con la que yo trabajo, ¿ves? Esta es mi máquina pulidora. Aquí te la muestro como es una máquina portátil, como puedes ver. Y bueno, aquí lo que te voy a explicar es más o menos la velocidad a la que vamos a trabajar todo el proceso de limado con la máquina. Mi máquina tiene una pantalla digital que me muestra en esta pantallita la velocidad a la que yo estoy trabajando. Así que bueno, yo normalmente este procedimiento lo trabajo a las 17,000 revoluciones. Es muy sencillo con mi máquina porque, como te muestro aquí, ya me va a indicar aquí directamente la velocidad a la que yo estoy trabajando. Sí, entonces yo siempre la calibro de esta manera y en 17,000 revoluciones. Aquí el 17 es en la velocidad en la que yo trabajo con esta máquina. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque esto puede variar dependiendo la potencia de tu máquina y dependiendo la potencia principalmente del torque que tenga tu máquina. ¿Qué es esto? O sea, puedes ir en un intervalo entre 15,000 a 20,000 revoluciones por minuto, como te estoy mostrando, dependiendo del torque. El torque es la capacidad que tiene la máquina de mantener la velocidad, o digamos de mantener la fricción, la fuerza de fricción, mejor dicho, de mantener las revoluciones a pesar de la fuerza de fricción que se haga. Sí, es un poquito quizá complejo entender eso, pero esto varía dependiendo de cada máquina. Hay máquinas que tienen mayor potencia o mayor
potencia de torque y hay máquinas que no lo tienen. Aquí también te muestro que aquí tiene el botón para cambiar el sentido del giro, que es el FOR, que ahorita más en adelante te voy a mostrar cómo se trabaja eso también. Pero bueno, aquí lo más importante que tienes que entender es que la velocidad se trabaja principalmente en un intervalo entre 15.000 hasta 20.000 revoluciones dependiendo de tu máquina. Bien. Ahora, la broca que yo utilizo es esta broca de punta de diamante. Me gusta esta punta flama para esto, y yo utilizo la de banda azul, que es un gramaje medio. Sí, el gramaje medio está recomendado para pieles normales. Pero también puedes utilizar una de banda roja como esta que te estoy mostrando, que también es una flama, que la rojita yo la utilizo más para pieles sensibles. Bien, entonces, fíjate bien, la posición tiene que estar así inclinadita, porque no vamos a tocar con la punta, sino que vamos a trabajar más con la pancita, con lo que se llama la cúpula de la broca. Vamos a ir moviendo de esta manera, movimientos controlados y suaves. De esta forma, fíjate, siempre haciendo presión hacia la piel, no hacia la uña, ¿sí? La uña no tenemos por qué estar tocando en este paso, belleza. Entonces, siempre manteniendo una suave presión hacia arriba, hacia la piel. Cuando limamos hacia el lado derecho, como estás viendo, vamos a trabajar en el sentido de R en nuestra máquina. Y cuando vamos hacia la izquierda, nos vamos con la F, el forward, ¿bien? Esto es importante porque tenemos que mantener en todo momento la fricción del giro, ¿no? Que vaya haciendo esa resistencia para que podamos ir eliminando toda esta pielecita. Ya que separamos muy bien la piel, ahora me voy, fíjate, más hacia la pancita de la broca y voy a limar suavemente hacia arriba para digamos, llevar más hacia arriba esta piel y poder cortarla con mayor facilidad. Bueno, esta es mi técnica, belleza. Así hay más maneras de hacerlo, pero aquí te muestro cómo es que yo lo trabajo. Voy a hacerlo nuevamente en otra uña. Observa cómo llevo siempre suavemente con movimientos controlados. Suavemente, tienes que controlar muy bien la broca para que no vayas a lastimar a tu cliente. Y también recuerda que menos es más. Entre menos pasadas va a ser mejor. Si le das mucho con la máquina, puedes llegar a irritar la piel, y eso es lo que tenemos que evitar. En ningún momento nuestra clienta o tú misma debe de terminar con su piel irritada. Este proceso debe de ser confortable. Bien, entonces también vamos a limar los laterales suavecito, utilizando siempre la pancita de la broca con cuidado, y principalmente siempre ten cuidado de mantener esa inclinación. Bien, ya que terminamos este proceso en todas nuestras uñas, se va a ver de esta manera. Lo que vamos a hacer es, vamos a sacudir el exceso de talco, ahora sí, porque vamos a comenzar a realizar ya el corte de la banda. Vamos a trabajar con la tijera, y aquí necesitamos ya ver exactamente qué es lo que vamos a cortar. Estas son las tijeras con las que yo trabajo, son las Stanlex Pro también Expert. Son una excelente herramienta, de verdad. Mira cómo tiene la punta súper fina, y además tiene la puntita inclinada para que tenga yo mucho control al momento de pasar en la zona del sinus, en la cutícula. Bien, fíjate, además de que tienen un excelente filo, son súper suavecitas de trabajar, me encantan. Para sujetarlas, la vamos a colocar de esta forma sobre la palma de nuestra mano. Observa cómo la curvatura de la tijera va hacia arriba. Voy a introducir mi dedo pulgar en el lado derecho, en el huequito derecho de nuestra tijera, y después yo trabajo con el dedo anular en el otro huequito. Bien, y con el dedo índice voy a sujetar de esta forma para tener mucho control de la tijera. Fíjate cómo coloco de esta manera mi índice. De esta manera voy a controlar que la apertura de mi tijera no exceda de 3 a 4 milímetros. Es súper poquito lo que necesito abrir para ir cortando. De esta manera voy a mantener el control. Entonces vamos a pasar al corte. Comienzo desde el sinus derecho y me voy a ir suavecito cortando la banda. Lo estoy haciendo lentamente para que puedas observar. Fíjate, tiene que ser en la medida de lo posible un solo corte parejito, para que no vayas a
a dejar imperfecciones y que después tengas que volver a pasar la tijera. Y recuerda siempre en este procedimiento menos es más. Entre menos tengamos que hacer va a ser mucho mejor para que no terminemos irritando la piel. Ya que terminamos esto, mira, es un solo corte, una sola banda. Vas a retirar únicamente lo necesario y retiramos la bandita que acabamos de cortar. Nuevamente lo hago con mucho cuidado, lentamente, suavecito, para mantener el control de nuestra herramienta, suavemente de esta manera. Y aquí por eso es importante que el procedimiento anterior hayamos levantado perfectamente la piel para que no se atore la tijerita cuando vamos haciendo este corte y podamos hacerlo lo más parejito posible. Habrá ocasiones en donde no se pueda, dependiendo de cómo se presente la piel del cliente, a veces no se puede, pero en la medida de lo posible vamos a tratar de hacerlo así, en un solo corte. Ya que terminamos de hacer esto, mira, aquí voy a pasar un poquito más. Fíjate cómo con esa puntita curva de la tijera es muy sencillo cortar en esa zona. Ya que tengo listo, se va a ver de esta forma el corte. Fíjate qué lindo que queda. Y ahora lo único que voy a hacer, aquí voy a limpiar un poquito, voy a pasar un poquito de agua micelar en espuma. Esto es agua micelar común, belleza, pero está en un dispensador que genera espuma. Bien, y voy a limpiar muy bien mis uñitas de esta manera, porque después de este paso yo ya comienzo lo que es la aplicación del sistema que vaya a realizar. Si después de esto ya comienzo a hacer mis uñas como tal, preparo mi uña natural y comienzo mi aplicación. Mira cómo tiene que quedar. Y aquí con la magia de la edición te voy a mostrar ya la aplicación terminada, que esta aplicación, belleza, yo la hice para otro video, que es un video que encuentras aquí en el canal. Es una aplicación muy sencillita donde no utilicé acrílicos ni nada. Es una aplicación súper básica. Te voy a dejar el enlace a este video si quieres pasar a verlo. Aquí en la descripción lo vas a encontrar. Te va a encantar también. Si no lo has visto, te va a encantar. Es muy reciente y quedan preciosas y súper sencillitas. Bien, ya que terminas la aplicación de tus uñas, que ya están completitas, terminaditas, enseguida ya podemos terminar ya la última fase de nuestro proceso de manicura, que es pulir. Y para comenzar el proceso de pulido vamos a utilizar, bueno, yo utilizo un poquito de aceite hidratante para cutícula. Entonces lo aplico de esta manera en la piel, en toda la zona de la piel, de esta forma. Y después vamos a dar un suave masajito para que este aceite penetre en la piel, para hidratar muy bien esa zona. De esta forma. Y ahora voy a trabajar con mi broca para pulir, que puede ser cualquiera de estas dos. Puede ser una broca pera o puede ser una broca esfera. En este caso tiene que ser, sí, de banda roja, para que sea demasiado fina y entonces podamos hacer este procedimiento. Entonces, lo único que vas a hacer es pasar de esta forma sobre la piel. De esta manera vamos a retirar cualquier pellejito. Vamos a perfeccionar ya el acabado en toda nuestra piel. Entonces lo paso suavecito de esta manera. Ten mucho cuidado de no tocar las uñas, porque bueno, tu trabajo ya está terminado. Puedes también esperar a primero pules y después aplicas tu top coat para prevenir que si por ahí rozaste un poquito la uña no se vaya a estropear el brillo de tu top coat. También puedes hacer eso. Sí, aunque a mí me gusta hacerlo al final para que la cliente se vaya así con sus uñas y su piel excelente. Entonces vamos a hacerlo de esta forma. Voy a pulir toda la uña, después le paso una gasita. Puede ser con agua micelar nada más, o puedes utilizar también un poquito de alcohol, lo que tú prefieras, pero ya la piel va a quedar perfecta, completamente hidratada y pulidita, y el resultado es espectacular, belleza. Mira, entonces aquí limpiamos ya nada más perfectamente, y eso sería todo. De esa manera terminamos ya lo que es nuestra manicura. Aquí te voy a hacer una toma con un acercamiento más fuerte para que puedas ver el resultado de esa manicura. Queda perfecto. De verdad te recomiendo practicar este procedimiento. Recuerda que siempre tus herramientas deben estar correctamente esterilizadas, y te recomiendo que trabajes también con herramientas de buena calidad.
sobre todo para prevenir cualquier tipo de problemas de infecciones, belleza. Entonces, ¿qué te pareció? Quiero leerte en los comentarios, déjame ahí tus opiniones, belleza, si ya practicas este procedimiento, qué tal, cómo te va, cómo lo reciben tus clientes, que a mí me encanta también aprender y saber mucho sobre sus experiencias, corazón. Y ahora sí estás lista para pasar a la clase número 4, belleza. El enlace te lo voy a dejar aquí en la descripción del video o en el cuadrito que está apareciendo en tu pantalla, y si te perdiste cualquiera de las clases anteriores, también ahí tienes el enlace, belleza. Revisa la descripción del video. Te espero en la clase número 4. Bye bye.